Salut, 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 salut. Salut Daniela, salut María José, Diana, Diego, Esmeralda, Iker, Rames, Álvaro, Juan, Caterine, María Alejandra, Milena, Nancy, Valentina, Viviana, Yarima, Ana Isabel, Cindy, Elvia, Marcela, Mariana, ¿cómo están? Si me escuchan, chévere. El sonido está bien. ¿Cómo les ha ido con su semana de tareas? Ayer fui más suave con lo de la pronunciación para darles tiempito de ponerse al día. ¿Cómo les va con el pasado, el presente y esas cositas? El plan de hoy es de repasar un poquito lo que vimos la semana pasada, que era el tema de passé composé, y también vamos a ir un poquito más a fondo con este tema. Regálenme un segundito. No, bailas. Ok, hoy vamos a ver de nuevo el pasado compuesto. Entonces vamos a repasar un poquito su funcionamiento y les voy a explicar cositas adicionales para que realmente lo manejen súper bien. ¿Listo? Lo que les propongo es que empecemos con unos dictados. Vamos por un dictado de números. Profe, sigo teniendo problemas con ce, set, etcétera, porque porque nunca sé el género de las cosas. A veces la frase te anuncia si es femenina. Ok, yo entiendo tu punto, Juan. Tu problema no son los artículos o los adjetivos demostrativos. Tu problema es masculino-femenino. Eso ahí es algo de paciencia y de vocabulario y que viene con el tiempo. Lo que les recomiendo para eso es de leer. O sea, no hay otra forma de mejorar su escritura sino leer. Entonces, puede ser leer cositas sencillas de artículos de prensa, puede ser tratar de conseguir un libro sencillo como El Principito, que es libre de acceso, cosas así. Y cada día se leen una página. Y con eso ustedes van a desarrollar su vocabulario y van a empezar a captar más todo lo que es el tema de masculino-femenino. Pero no hay como un secreto ahí para saber si las palabras son masculinas o femeninas. Ojalá. Pero con el tiempo, o sea, vendrá. No se preocupen. ¿Ok? Dictado de números. 16, 16, 32, 32, 61, 61, 56, 56, 78, 78, 90, 90, 13, 13, 54, 54, 62, 62, 27, 27, 94, 94, 98, 98, 53, 53, 21, 21, 65, 65, 50, 50, 19, 19, 43, 43, 97, 97, 84, 84, 12, 12, 37, 37, 88, 88, 55, 55, otra vez, 16, 32, 61, 56, 78, 90, 13, 54, 62, 27, 94,
98, 53, 21, 65, 50, 19, 43, 97, 84, 12, 37, 88, 55. Je vais vous partager mon écran. Aquí está. ¿Qué tal les ha ido? Juan, 100%. Ya los números es algo súper fácil. Listo. Hagamos dictado de frases entonces. En pasado compuesto, que es nuestro plan de hoy. ¿Listo? Vamos. La semaine dernière, 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 mon père, la semaine dernière, mon père, la semaine dernière, mon père, la semaine dernière, mon père a acheté. La semaine dernière, mon père a acheté une chemise rouge. La semaine dernière, mon père a acheté une chemise rouge. La semaine dernière, mon père a acheté une chemise rouge. Ma mère, ma mère, ma mère a visité. Ma mère a visité. Ma mère a visité un musée. Ma mère a visité un musée. Ma mère a visité un musée. Mes frères, mes frères, mes frères ont étudié. Mes frères ont étudié l'anglais. 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 Mon oncle a cuisiné. Mon oncle a cuisiné du poulet. Mon oncle a cuisiné du poulet. Mon oncle a cuisiné du poulet. Mes tantes, mes tantes, mes tantes ont regardé un film au cinéma. Mes tantes ont regardé un film au cinéma. Mes tantes ont regardé un film au cinéma. Otra vez despacio. La semaine dernière, mon père a acheté une chemise rouge. Ma mère a visité un musée. Mes frères ont étudié l'anglais. Mon oncle a cuisiné du poulet. Mes tantes ont regardé un film au cinéma. A ver, jovencitos, ¿qué tal? La semaine dernière, mon père a acheté une chemise rouge, ma mère a visité un musée, mes frères ont étudié l'anglais, mon oncle a cuisiné du poulet, mes tantes ont regardé un film au cinéma. Palabras que no conocen, que nunca habían visto, cosas extrañas. Es el momento de preguntar. Sin pena. Chemise, pregunta Daniela. ¿Qué creen que significa chemise? ¿Quién sabe lo que significa chemise? Es una camisa. Une chemise, una camisa. Aquí una camisa roja. ¿Listo? ¿Qué más? Hay una palabra que es un poquito extraña. La palabra musée. Un musée.
Ahorita Juan preguntaba sobre masculino femenino. Normalmente en francés el femenino ya saben que lo marcamos con una E al final de las palabras. Bueno, museo es algo extraño. Museo tiene una E, como si fuera algo más femenino, pero no lo es. Es masculino, es un museo, un musée. ¿Ok? ¿Qué significa dernière? ¿Quién me preguntó? Daniela. ¿Qué significa dernière, jovencitos? Jessica también pregunta. Última. Exacto. La semaine dernière es la semana última, es decir, la semana pasada. Listo. Muy bien. ¿Qué más? Profe, solo me faltaron unas 3 tildes. Ok, listo. Tienes que empezar a poner tildes, amigo. ¿Qué más no entienden? Yo veo una pregunta interesante de Julián. Julián dice, yo todavía no entiendo la palabra o. Vamos a hablar de eso entonces, porque es algo importante. O, aquí lo uso como preposición de lugar. Ustedes ya lo conocen de j'habite au Pérou. Recuérdenme porque aquí yo pongo o en j'habite au Pérou. J'habite au Pérou. ¿Cuál es la? Porque Perú es masculino. Gracias Jessica, Daniela, Julián, Estefanía, etc. Es un país masculino. Listo. Resulta que cinema en francés es masculino también. ¿Ok? Entonces, si quieren decir que van a cine, van a decir je vais au cinéma. Y ya. Porque es masculino también. ¿Ok? Si fuera un lugar femenino, ¿qué lugares femeninos conocen aparte del cine? La police. La police no es un lugar para mí. La police es gente. La tienda, la playa, la panadería. Ok, bueno, ustedes los conocen en español, les pongo unos en francés. Ejemplo, la playa, je vais à la plage. Yo voy a la playa, a la plage. Yo pongo a la porque plage es femenino. ¿Listo? Je vais au cinéma, je vais a la plage. Otros ejemplos femeninos, a la piscine, a la piscina. A la, ¿qué me ponen ustedes por el chat? A la boutique, ok. A la tienda, ouais, tienda como tal no lo tengo. A la maison, ouais, a la casa. A la montagne, a la montaña. Ven, ups, montaña. Estoy mezclando idiomas. Listo. ¿Qué más? A la biblioteca, sí, muy bien. Ven, son lugares que son femeninos. Biblioteca. Biblioteca. Chambre, ouais, très bien. Alors, la escuela es un poquito distinto, porque la escuela empieza con sonido de vocal. A l'école, con L apóstrofe, porque es un sonido de vocal. ¿Cuál otro lugar empieza con sonido de vocal y va a funcionar como a l'école? L'université, ouais, c'est bien, Alejandro. À l'université, à l'hôpital, Diana, à l'hôtel, ouais, ok. Les pongo algunos. À l'université, université. Hôpital lleva tilde. À l'hôpital, check. À l'hôpital. ¿Qué más me ponen? A la iglesia, a l'église. Église. Y pongamos otro. Hotel. A l'hôtel. Ven, aquí son lugares que empiezan con sonido de vocal. ¿Ok? Entonces, L apóstrofe. Otros ejemplos de lugares masculinos. Tenemos o cinema o restaurant.
O stade. Veo que Diego pregunta el estadio. Stade. ¿Ok? ¿Vamos bien con eso? Profe, ¿cómo sería con lugares plurales? Lugares plurales sería O, A-U-X. O toilette. O ¿qué más lugares que vienen en nombre plural conocen ustedes? Aparte de los países, eso ya lo conocen, ejemplo, los Estados Unidos. ¿Qué más se les ocurre? Aparte de los baños. Es lo único que se me ocurre. Pero si es un lugar con un nombre plural, en francés los baños siempre vienen en plural. Yo voy a los baños en francés. Je vais aux toilettes. ¿Ok? Y ya, así funciona. Profe, pregunta, si la frase empieza así, elle a acheté une pomme. Ahí entre a y acheté sonoraría diferente. O hago las pausas para diferenciar las palabras. Elle a acheté une pomme, pregunta Carlos. No entiendo tu... Ah, sí. Ok, listo. Entonces, el amiguito Carlos nos pone por el chat. Elle a acheté une pomme. Y entonces tu pregunta es sobre esta parte de pronunciación. Elle a acheté une pomme. Hay dos A, pero no es la misma A. Yo pongo una pausa entre los dos. Elle a acheté une pomme. ¿Okay? Incluso si yo lo digo rápido, elle a acheté une pomme, o sea, se escucha que hay una marcación aquí. Elle a acheté une pomme. Elle a acheté une pomme. ¿Okay? Entonces tú tienes que poner algo de ritmo, algo de pausa. ¿Listo? Daniel pregunta, si los lugares son masculinos, si empiezan por vocal, siempre es L apóstrofe. Sí, porque por ejemplo, l'hôpital es masculino, l'hôtel es masculino. A cambio, l'église es femenino, l'école es femenino, l'université es femenino. ¿Listo? Les leo todo lo que hay en pantalla. Ahorita alguien preguntaba, oncle son los tíos, tante son las tías. Yo pronuncio todo y ustedes pronuncian conmigo en casa. La semaine dernière, mon père a acheté une chemise rouge. Ma mère a visité un musée. Mes frères ont étudié l'anglais. Mon oncle a cuisiné du poulet. Mes tantes ont regardé un film au cinéma. Je vais au cinéma. Je vais à la plage. Je vais à la piscine. À la boutique. Boutique es como una tienda, pero suena un poquito bonito. O sea, no es como la tienda de barrio, es como más de ropa fina o algo de comida un poquito, o sea, chévere, ¿ok? Je vais à la maison, à la montagne, montagne es la montaña, au restaurant, au stade, el estadio, à l'hôpital, à l'église, la iglesia, à l'hôtel, à l'école, à la bibliothèque, à l'université. ¿Hacemos otro? Vamos. L'année dernière, l'année dernière, l'année dernière, l'année dernière, l'année dernière, j'ai voyagé. L'année dernière, j'ai voyagé à Rome. L'année dernière, j'ai voyagé à Rome. L'année dernière, j'ai voyagé à Rome. J'ai visité le Vatican. 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 J'ai bu du vin rouge. J'ai bu
du vin rouge. J'ai bu du vin rouge. J'ai bu du vin rouge. Et j'ai mangé des pâtes. Et j'ai mangé des pâtes. J'ai bu du vin rouge et j'ai mangé des pâtes. J'ai bu du vin rouge et j'ai mangé des pâtes. J'ai goûté le fromage. J'ai goûté le fromage italien. J'ai goûté le fromage italien. J'ai goûté le fromage italien. J'ai adoré mon voyage. J'ai adoré mon voyage. J'ai adoré mon voyage. Otra vez despacio. L'année dernière, j'ai voyagé à Rome. L'année dernière, j'ai voyagé à Rome. J'ai visité le Vatican. J'ai visité le Vatican. J'ai bu du vin rouge. J'ai bu du vin rouge. Et j'ai mangé des pâtes. Et j'ai mangé des pâtes. J'ai goûté le fromage italien. J'ai goûté le fromage italien. J'ai adoré mon voyage. J'ai adoré mon voyage. ¿Listo? Me encanta la pregunta de Elinor. L'année dernière, j'ai voyagé à Rome, j'ai visité le Vatican, j'ai bu du vin rouge, j'ai mangé des pâtes, j'ai goûté le fromage italien, j'ai adoré mon voyage. Palabras que no conocen, y luego hablaremos de usted, señorita Elinor, que come patos. Palabras que no conocen. L'année dernière, j'ai voyagé à Rome, j'ai visité le Vatican, j'ai bu du vin rouge et j'ai mangé des pâtes. J'ai goûté le fromage italien, j'ai adoré mon voyage. Vamos en orden. ¿Qué creen que estoy diciendo cuando yo digo j'ai bu du vin rouge? J'ai bu du vin rouge. J'ai bu du vin rouge. Yo bebí. Más bien he bebido. ¿Ok? Ustedes ya manejan súper bien el pasado compuesto. Saben que el pasado compuesto lo manejamos con el verbo avoir, ¿cierto? J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Y luego, después de eso, pegamos el participio, ¿cierto? El participio passé. Resulta que con los verbos del tercer grupo toca conocer los participios passés. Los tienen que aprender. Ejemplo, para beber es bu. J'ai bu. J'ai bu. Bu es el participe passé del verbo boire. Otro ejemplo, ver. J'ai vu. Eso es el verbo voir, de mirar. ¿Ok? ¿Ustedes conocen otros? ¿Cuáles más verbos conocen que son del tercer grupo? Voulu, que es el verbo vouloir, que significa querer. ¿Ok? Faire es fait. Ok. Yo no sé qué tengo hoy. Faire, listo. ¿Qué más? Ah, venir lo hablaremos luego. Aller lo hablaremos ahorita. Pu, el verbo pouvoir. Y luego, o sea, una vez ya lo conocen, es igual para todos los verbos. Dormir. O sea, para todas las personas, perdón. Para todas las personas va a ser exactamente lo mismo. Entonces, se los aprenden. Les pongo unos ejemplos ahí. Se los aprenden y ya. Sí o sí.
Siempre será así para todas las personas. ¿Ok? Yo sé que entre semana alguien me preguntó, profe, yo no entiendo eso de U. U es el verbo avoir para decir yo he tenido. Ejemplo, la semana pasada yo he tenido 27 años porque era mi cumpleaños. J'ai eu 27 ans. ¿Ok? Entonces, los del tercer grupo los pueden conseguir en Memrise o si no por la web se los investigan y es solamente una palabrita que aprender. Se aprenden una palabra y con eso pueden manejar el pasado compuesto. Súper chévere. Entonces, j'ai bu du vin. O sea, sería igual si estuviéramos hablando de varias personas. O sea, j'ai bu, yo he tomado. Nous avons bu, nosotros hemos tomado. Elles ont bu, ellas han tomado. ¿Ok? ¿Listo? Profe, y para yo he hecho. Yo he hecho, para eso tienen el verbo faire, que es el verbo hacer, que ya conocen. J'ai fait, yo he hecho. ¿Listo? Ok, entonces, j'ai bu du vin rouge, yo he tomado vino rojo, et j'ai mangé des pâtes. ¿Qué me comí en Italia? J'ai mangé des pâtes. Pastas, exacto. ¿Eh? Yo no me comí ningún pato aquí. El pato en francés es canard. Un canard, un pato. Un canard. De pâtes, siempre viene en plural unas pastas de pâtes. ¿Ok? Ahora, si están hablando de la pata, por ejemplo, la pata del pato, une patte, eso es la patita del pato, o de lo que sea, une patte. ¿Ok? Así es, como dice Iker, la pata de un animal, une patte. ¿Listo? También me preguntaron goûter. ¿Qué creen que significa j'ai goûté le fromage italien? Goûter. Es un verbo del primer grupo. Goûter. Es probar. Probar en el sentido de probar algo gastronómico. ¿Ok? No es probar, por ejemplo, no sé, yo probé una clase gratuita de francés con Donifan. No, 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 no. A mí no me pueden probar. ¿Ok? Eso es canibalismo. Se olvidan de eso. ¿Listo? Aquí es probar, probar algo. Sí, como degustar, aunque para degustar yo tengo un verbo, sería deguster. Deguster es para mí, o sea, se parece mucho al español de degustar, de cuando uno come algo que es muy rico. ¿Ok? Deguster. Pero puede tener un doble sentido. Si yo lo pongo en pasado compuesto, j'ai dégusté, o se usa mucho para hablar de alguien, por ejemplo, elle a dégusté, significa que sufrió mucho, por ejemplo, se enfermó y estuvo realmente en una muy mala, tuvo un episodio muy maluco de enfermedad o algo así. Je dégusté en el sentido de yo sufrí. ¿Ok? A veces los verbos tienen eso de doble sentidos. ¿Ok? Pues si dicen solamente j'ai dégusté, suena a que realmente sufrieron. ¿Ok? Goûter es de probar algo de comida. Ahora, yo veo que Andrés y Elinor por el chat preguntan, pero ¿cómo digo para intentar algo, probar algo, de intentar, de hacer un intento? Tenemos teste, que viene como del inglés, me imagino que lo robamos del inglés, y lo que decía Elinor, essayer, suena mucho más francés. Ambos son de probar, pero por ejemplo, probar una clase de salsa, ¿okay? Probar una actividad, digamos. ¿Listo? ¿Les ayuda un poquito a completar su vocabulario? Sí, es como intentar, como dice Celino.
Teste. Teste lo usamos mucho, pero essayer suena mucho más francés. ¿Ok? Se puede usar para probar un producto. Por ejemplo, j'ai testé, j'ai testé le saut en parachute. Probé el salto en paracaídas. J'ai essayé, j'ai essayé Netflix, porque tú hiciste la prueba de un mes gratis de Netflix o una cosa así. ¿Ok? J'ai essayé. ¿Vamos bien? Oye, el tiempo pasa rápido con ustedes. ¿Valen la pena los repasos, completar un poquito y todo? Ok. Bueno, hacemos otro dictado y luego les explico algo que eventualmente les va a arruinar su fin de semana. Quiero que lo sepan. Dictado. Le mois dernier, le mois dernier, le mois dernier, le mois dernier, Erika, le mois dernier, Erika et Estefania, le mois dernier, Erika et Estefania, le mois dernier, Erika et Estefania, le mois dernier, Erika et Estefania. Le mois dernier, Erika et Estefania ont mangé au restaurant. Le mois dernier, Erika et Estefania ont mangé au restaurant. Le mois dernier, Erika et Estefania ont mangé au restaurant. Juan et Andrés, Juan et Andrés, Juan et Andrés, Juan et Andrés, Juan et Andrés ont dormi. Juan et Andrés ont dormi à l'hôtel. Juan et Andrés ont dormi à l'hôtel. Juan et Andrés ont dormi à l'hôtel. Tatiana a fait le ménage. 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 Alejandro a cuisiné un gâteau. 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 Otra vez. Le mois dernier, Erika et Estefania ont mangé au restaurant. Juan et Andrés ont dormi à l'hôtel. Tatiana a fait le ménage. Alejandro a cuisiné un gâteau. Ahí vamos. Le mois dernier, Erika et Estefania ont mangé au restaurant. Juan et Andrés ont dormi à l'hôtel. Tatiana a fait le ménage. Alejandro a cuisiné un gâteau. ¿Cosas extrañas? Ménage. Alors, Tatiana a fait le ménage. ¿Logran captar eso ahí? Tatiana a fait le ménage. ¿Qué hizo Tatiana? El aseo. Faire le ménage. Faire le ménage es hacer el aseo. Podría ser también faire la vaisselle, limpiar la loza, faire la cuisine, hacer la cocina, cocinar. ¿Okay? Usamos faire y luego agregamos unas cositas después para decir cuál es la actividad. ¿Listo? Le ménage es el aseo. La vaisselle es cuando ustedes limpian los platos.
La cuisine es cuando cocinan. ¿Ok? Alejandro a cuisiné un gâteau. ¿Me pueden decir lo que es lo que cocinó Alejandro? Ouais, un pastel, ¿listo? Estamos de acuerdo que gato no es un gato, ¿ok? Es un postre o un pastel. Yo no sé si es legal comer gato. Mal visto lo es, pero si lo hago no sé qué me dicen. Me llama la atención de punto de vista de la ley, si uno puede o no. Nivel cultural no. Y no me entoro, solamente me llama la atención. Ok, plan D ahora. Vamos a ver el tema de los verbos de movimientos. No se preocupen, no es nada del otro mundo, sino que es un poquito distinto. Vamos a hablar de verbos de movimientos y de los verbos reflexivos. Yo vi algunas preguntas por el Telegram entre semana, porque algunos querían hacer frases de movimiento. Cuando se trata de cosas reflexivas o movimientos, vamos a usar être, que ustedes ya conocen. ¿Listo? Je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Pues ustedes ya conocen la mitad de esta lección también, nada del otro mundo. ¿Cuáles verbos reflexivos conocen ustedes? Díganme verbos reflexivos por el chat, cositas que hacen en la mañana. Se doucher, se reposer, se réveiller. Ok. Bueno, para los que sí se bañaron hoy, si quieren decir yo me he duchado, sería je me suis douché. Je me suis douché. La diferencia entonces, ¿por qué es un verbo reflexivo? Es que yo voy a poner, bueno, siempre el me, que ustedes conocen, y yo voy a usar el auxiliar être. ¿Ok? Porque es un verbo reflexivo. Sería igual, je me suis douché, je me suis réveillé, je me suis levé, je me suis couché, je me suis peigné, etc. ¿Hasta aquí me siguen la corriente? Je me suis rasé, je me suis lavé. Ujú. Listo. ¿Hasta aquí les parece complicado? Je me suis, ¿qué más me proponen? Je me suis lavé, ouais. Je me suis couché. Ok, je me suis rasé. Listo. Eso lo voy a poner en azul porque eso vale para, vamos a decir que esas frases son las frases de Alejandro. Alejandro puede escribir eso porque es un Alejandro. Pero si fuera, a ver, ¿quién? Milena. Para Milena sería así. Je me suis douché. Oups. ¿Cuál es la diferencia? Je me suis douché. Je me suis réveillé. Je me suis levé. Je me suis couché. Je me suis peigné. Je me suis lavé. Je me suis... Ah, lo puse dos veces este. Je me suis couché. Je me suis rasé. Hay una mini diferencia. Aquí marcamos el género. Como dice Yuli, ponemos una doble E. María José dice el género es la diferencia. Exacto, Alejandro dice doble E. La diferencia aquí, es que como tenemos
un Alejandro aquí lo ponemos en masculino, una sola E al final. Aquí tenemos una Milena, entonces agrego una E. Eso lo hacemos solamente cuando es con el verbo être. Con el verbo avoir no hacíamos eso. Con el verbo avoir no nos importaba el género de la persona, ¿cierto? Siempre era la misma cosa. Bueno, cuando se trata del verbo être y de los verbos reflexivos, tienen que marcar el femenino. No cambian nada en la pronunciación. La pronunciación sigue siendo igual, pero tenemos que agregar una E al final para marcar que es una chica. ¿Ok? ¿Vamos bien con eso? Profe, ¿cómo sería la traducción literal? Bueno, la traducción literal sería muy fea. Yo me soy duchado, yo me soy despertado. Olvidemos la traducción literal. En español lo que vamos a decir es yo me duché, yo me desperté, yo me levanté, yo me acosté. O español de España, yo me he duchado, yo me he despertado, yo me he levantado, yo me he acostado. ¿Ok? Pero ahí creo que mejor olvidar la traducción literal. Ok, intentamos algo. ¿Cómo sería con tu? Digamos tu, siendo un chico, y me lo conjugan con pam, 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 douche. ¿Cómo me ponen este, siendo un chico, en pasado compuesto? Jovencitos, ¿qué pasa cuando hay dos vocales seguidas? ¿Qué hacemos en francés? Ujú, ujú, ujú. Ouais, c'est un poquito mejor. Ujú. Tu t'es douché. Ok, hasta aquí me gusta. Intentamos con él. Él y el mismo verbo. ¿Cómo sería? Les recuerdo que usamos el verbo être. Todas nuestras frases ahora las estamos haciendo con el verbo être. Ujú. Elinor, c'est bien. Alejandro, c'est bien, aunque no es lo que pedí. Estefanía, te falta algo. Diana, vamos bien. William, te confundiste de verbo. William, ahora sí está bien. Diana, c'est bien. Lady está un poquito en desorden. Ujú. Ok, él se douche. Listo. Si fuera un chico, con il, sería il se douche. Todo está igual, menos aquí agregamos una E, porque es una chica. ¿Ok? On continue. Intentamos otro. Si les digo el verbo se réveiller, y lo hacemos con il, ¿cómo sería? Ouais, Tatiana, c'est bien. Stéphanie, c'est bien. Alejandro, c'est bien. Jessica, te falta algo. William, c'est bien. Diana, c'est bien. Te falta una tilde al final. Lady, te falta unas tildes. Lo vamos bien. Il s'est réveillé. Ok, Julián, c'est bien. Intentamos con él. ¿Cómo sería con él? Sin pena, mándenme sus ideas. Alejandro, ¿se bien?
Mhm. William, c'est bien, ya captaste. Lady, c'est bien. Diana, c'est bien. Jessica, c'est bien. Estefanía, c'est bien. Julián, c'est bien. Ok. Él se réveillé. Listo. Entonces, al parecer, ustedes ya empezaron a captar la primera parte. Si es un chico, yo pongo una E al final. Si es una chica, yo pongo una E con tilde y otra E al final. Nada más, nada menos. ¿Ok? Ahora, imaginamos que somos un grupo de chicas. Somos un grupo de chicas y yo quiero decir, nosotros nos hemos despertado. ¿Cómo sería? Nosotros nos hemos despertado. En femenino, grupo de chicas. Nosotras, nosotras. ¿Cómo sería? Ujú. William, te falta algo, pero todavía no se los expliqué. A ver si lo logran adivinar. Ujú, ujú. Ana Isabel, vamos bien, te falta tu tilde. Tatiana, me pusiste algo en presente. Julián, te falta algo. Alejandro, vamos bien. Iker, vamos bien. Milena, eso es presente. Ok, sería nous sommes réveillés. Cuando estamos en plural, agregamos una S al final de las frases, al final del participio passé. ¿Ok? Vamos a acordar en género. Aquí yo pongo una E porque es un grupo de chicas y aquí una S porque es un grupo. ¿Ok? Porque son varias personas. Si fuera un grupo de hombres, sería nous sommes réveillés solamente con la S. ¿Ok? Aquí me siguen más o menos la corriente. Lo único que les estoy diciendo es que cuando es una chica, agregamos una E al final. Cuando es un grupo de varias personas, ponemos una S al final. Y ya, así es. Se pronuncia igual, ¿ok? No, aquí no se trata de pronunciación, se trata de escritura y de gramática. Porque esa S, ustedes saben que es muda. Esa E también es muda. Esa E aquí también es muda. Esa E aquí es muda. ¿Ok? Pero tienen que escribirlo así. ¿Listo? Vamos a hacer ejemplos, pero con nombres de personas. ¿Les parece para que sea un poquito más obvio? Dictado. Profe, pero la traducción no sería nosotros nos estamos despertando. No, no, porque eso todavía no se los he enseñado. Mañana lo podemos hablar, es algo sencillo, pero hoy no nos vamos a complicar con eso. ¿Listo? Cuidado con algo. Yo vi que hay algunos de ustedes que me escribieron, nous sommes réveillés. Nous sommes réveillés. Cuidado. Si me dicen nous sommes réveillés, sería nosotros estamos despertados. Nous nous sommes réveillés, nosotros nos hemos despertado. ¿Ok? Es muy distinto. Aquí eso es presente, eso es pasado compuesto. Si estamos hablando de pasado, por eso es una clase que se llama pasado compuesto, así se las mandé, les diré, es la etapa 2 del pasado. Hablamos solamente pasado hoy. Desde el inicio, los dictados están en pasado, mi amor. Todo está en pasado. Ok, dictado. Con calma, no se preocupen que si no lo entienden ahora, puede ser que lo entienden mañana, la semana próxima. El plan es que vayamos avanzando y en algún momento lo lograrán. No se preocupen. Dictado. Préstenme atención. Daniela. Daniela. Daniela s'est réveillée. Daniela s'est réveillée à 7 heures. Daniela s'est réveillée à 7 heures.
Daniela s'est réveillée à 7 heures. Daniela s'est réveillée à 7 heures. Daniela s'est réveillée à 7 heures. Daniela s'est réveillée à 7 heures. Tatiana et Jessica. Tatiana et Jessica. Tatiana et Jessica. Tatiana et Jessica. Tatiana et Jessica se sont couchés. Tatiana et Jessica se sont couchés vers 22 heures. Tatiana et Jessica se sont couchés vers 22 heures. Tatiana et Jessica se sont couchés vers 22 heures. Tatiana et Jessica se sont couchés vers 22 heures. Alejandro, 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 Alejandro s'est douché. Alejandro s'est douché à 10 heures. 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 William, William, William et Julian. William et Julian. William et Julian. William et Julian. William et Julian se sont levés. William et Julian se sont levés. William et Julian se sont levés à 6h15. William et Julian se sont levés à 6h15. William et Julian se sont levés à 6h15. Otra vez muy despacio. Daniela s'est réveillée à 7 heures. Daniela s'est réveillée à 7 heures. Tatiana et Jessica se sont couchés vers 22 heures. Tatiana et Jessica se sont couchés vers 22 heures. Alejandro s'est douché à 10 heures. Alejandro s'est douché à 10 heures. William et Julian se sont levés à 6h15. William et Julian se sont levés à 6h15. Ahí vamos. Daniela s'est réveillée à 7 heures. Tatiana et Jessica se sont couchés vers 22 heures. Alejandro s'est douché à 10 heures. William et Julian se sont levés à 6h15. ¿Cómo les ha ido? La parte importante ahí es esa. ¿Okay? Nuestra enseñanza de hoy es que Daniela es una chica, entonces yo pongo una E aquí. Tatiana y Jessica son chicas, entonces yo pongo una E aquí y yo agrego una S, porque son dos. ¿Okay? Alejandro es un chico, entonces como hay un solo Alejandro, yo pongo una E y ya. William y Julian son dos chicos, entonces yo pongo una S al final. Y ya. Profe, no recuerdo qué es coucher. Se coucher es acostarse, mi amor. Réveiller es despertarse, coucher es acostar, doucher es ducharse, lever es levantar. ¿Ok? Profe, ¿cuál es la diferencia entre usar el verbo être y avoir si ambos son pasados? No, mi amor, no hay verbos que son pasados. O sea, no hay un verbo para el pasado como tal. Son verbos y ya. A veces los usamos en pasado, presente, futuro, lo que quieras. Lo que les explico hoy es que siempre, digamos que en el 90% de los casos, usamos avoir. Avoir, yo lo uso casi todo el tiempo para todo. ¿Okay? Por ejemplo, j'ai mangé, yo he comido. Pero existen unas excepciones y en esas excepciones hay los verbos que son los verbos reflexivos. Y es lo que vemos hoy. Los verbos reflexivos son los verbos de cuando yo me hago algo a mí mismo. Por ejemplo, yo me ducho, yo me despierto,
yo me acuesto, yo me levanto, yo me afeito, yo me peino, yo me pierdo, yo me confundo, yo me disculpo. Todos esos verbos que son reflexivos, ellos funcionan de una forma distinta. Ellos funcionan con être. Así es la regla. No hay otra forma de hacerlo. ¿Ok? Entonces, cuando quieren hablar de eso, de yo me he levantado, yo tengo que usar être. Profe, por favor, ¿y si es Luisa y Camilo? ¿Cómo sería? Intentamos. Ayúdenme con eso. Es la idea de Andrés. Entonces, Luisa y Camilo, ¿cómo seguimos? Y lo hacemos con el verbo se doucher. Invéntenme algo con eso. Una historia de Luisa y Camilo y se duchan. ¿Qué creen? Porque ustedes ya conocen el funcionamiento del francés ahí. El francés es como el español. Cuando hay un grupito con un chico y una chica, o varios chicos, una sola chica, o varias chicas, pero un chico, gana, predomina el masculino en el idioma. Entonces, Luisa y Camilo se sont douchés. ¿Listo? Otro ejemplo, Ana y Juan se sont promenés. Yo pongo la S del plural, pero yo no marco el femenino porque aquí es un grupo mixto. ¿Ok? Andrés lleva el tilde o no lleva tilde? Andrés y Tatiana se sont mariés, se han casado. ¿Listo? Tranquis que eso lo vamos a practicar un montón. Yo sé que no es nada fácil. Incluso, o sea, para los niños franceses es complicado también. A mí me dio duro esa clase cuando yo era pequeño. Entonces no se preocupen, no les voy a hacer bullying y lo vamos a repasar todas las veces que se requiera. ¿Ok? Cambiemos un poquito de tema. Dictado de horas. Profe, ¿qué es este muñequito que está atrás? Ahorita les comento. Dictado de horas. 19h45. 19h45. 20h15. 20h15. 13h22. 13h22. 18h10. 18h10. Minuit 15. Minuit 15. 17h20. 17h20. 13h40. 13h40. 10h30. 10h30. 22h50. 22h50. 11h12. 11h12. Midi 10. Midi 10. 19h50. 19h50. 23h59. 23h59. 17h20. 17h20. 13. 19h45. 20h15. 13h22. 18h10. Minuit 15. 17h20. 13h40. 10h30. 22h50. 11h12. Midi 10. 19h50. 23h59. 17h20. Profe, me dijeron que a los niños les dan ejercicios para las pronunciaciones de las letras. ¿A los niños franceses? A mí nunca me hicieron eso. Luego es que los métodos de enseñanza cambian cada 2 o 3 años y siempre es una revolución. Entonces no te sabría decir. A mí no me hicieron nada. O sea, me enseñaron cosas básicas de una B y una A, hacer el sonido ba.
o sea, lo básico para leer, pero, pero no ejercicios de la R, de R, no, no. No, porque eso es natural para nosotros, igual que para usted es natural la pronunciación del español, tú te copias de tus papás. O sea, no sé, puede ser que existe, pero sería muy extraño tener una clase de 30 niñitos franceses haciendo... No, eso existe en películas de miedo, puede ser, en las fantasías o los sueños extraños de personas, pero yo tengo un libro llamado Méthode Boscher para niños. Eso es de tortura, ¿no? ¿Cómo es? Todos se ponen a hacer... te digo, a mí, por lo menos desde mi experiencia, no me hicieron eso. Viene solo, porque si no luego sería como decir que hay un método para niños hispanohablantes y a todos les ponemos a hacer la rota en clase. No se lo veo extraño, puede ser que exista. A mí no me torturaron así, no, me dejaron feliz. Pero puede ser que exista. O sea, te digo, esas cosas las reinventan cada 2 años. Para mí eso es mimetismo. Tú ves tus papás, tú escuchas tus papás y ya. Si no, pobreza parece extraño, o sea, pobrecitos. Hoy vamos a hacer la R. No, no, no. Profe, ¿puedes pronunciar de nuevo minuit 15 et midi 10? Ouais, alors minuit 15, minuit 15, minuit 15, midi 10, midi 10, midi 10. Hacemos otro, vamos. 19h30, 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 17h20, 17h20, 23h50, 23h50, 7h40, 7h40, 18h32, 18h32, 16h06, 16h06, 22h50, 22h50, midi 56, midi 56, 11h19, 11h19, 17h42, 17h42, 2h35, 2h35, 9h54, 9h54. Otra vez despacio. 19h30, 17h20, 23h50, 7h40, 18h32, 16h06, 22h50, midi 56, 11h19, 17h42, 2h35, 9h54. Aquí están. Profe, ¿y este muñeco qué es? Alors, en fait, je viens de le recevoir. C'est une étudiante à moi qui habite en France et c'est elle qui l'a fait. Et c'est un cadeau. Je l'ai reçu hier ou ce matin. Je l'ai reçu ce matin. Donc, c'est moi. Es un regalo de una estudiante mía que vive en Francia y me lo acaba de mandar. Es un yo de muñeco. Miren, tiene cabello y todo. Listo. Profe, le voy a mandar la foto del libro por el chat de Telegram. Quizás usted lo conoce, aunque es un libro muy viejo de 1928. Yo no nací en los años 20. ¿Eh? ¿Listo? Que estemos claros, Esmeralda. Sí. Métodos de tortura para niños franceses. Eso sale natural, o sea, nadie te lo tiene que enseñar. Tú te copias de...
Dejen a los niños vivir en paz. Bueno, nos vemos mañana. A ver. Eucaris, no hay más cupos para una tal Esmeralda. Me la buscas. Chaito. Salut, salut. Ahorita les invito a una clase de repaso, ¿ok? No me acuerdo cuál es la clase de repaso de hoy, pero hay algo de repaso más, más suave. Mm, ¿Cuál es el tema? Sobre los verbos pronominales. Para los que no entendieron nada de la clase de hoy, les puede servir la clase de las 2 p.m. Bienvenidos a las 2 p.m. hora colombiana para ver de nuevo los verbos pronominales. ¿Listo? Chaito. Salut, 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 salut. Ahorita les paso la grabación.